La semana pasada empezamos a mirar Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ¿ya? Y estuvimos hablando en los mensajes sobre el nombre de Dios. Recordemos que estamos bajo una serie de lecciones o de temas, y ya vamos en la entrega número 13, pero Segunda de Crónicas lo vamos a empezar a analizar, y lo estamos analizando, que dice así, en la Reina Valera 1960. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré mis pecados y sanaré su tierra. ¿Ya? Muchos están pidiendo hoy en día, están orando, suplicando para que el Señor, te ruego la paz por mi ciudad, te ruego el perdón. Y hay canciones muy emotivas que hablan de eso, pero este versículo nos está hablando y nos está mostrando realmente algo que tiene condiciones para. Porque dice, si ustedes hacen esto, entonces, solo entonces, yo iré, perdonaré los pecados y sanaré su tierra. Pero quiero que miremos detenidamente, ¿ya? Fíjese bien, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿ya? Cuando estamos hablando en nuestra serie acerca del eclipse de Dios, esa condición que estamos viendo, que el hombre ha eclipsado a Dios, entre comillas. ¿Por qué lo ha eclipsado? Porque el hombre se ha alejado de Dios y lo ve más chico, lo ve, pero no es así. Hoy día vamos a ver dos necesidades que el pueblo tiene que ejercer o tiene que tener frente a todo lo que estamos viendo, frente a este eclipse, frente al dolor, frente a la angustia. Y vamos a empezar con la necesidad de humillarnos ante Dios. La necesidad de humillarnos ante Dios. Parece un poco fuerte esta palabra o descontinuada. Hoy día se habla de orgullo, de autoestima, autovalor, el campeón que hay en ti, qué sé yo, no de humillar, no, el que se humilla es cobarde, el que se humilla pierde, pero el Señor pide a su pueblo, empieza el versículo 14 de Segunda Crónica, si se humillare mi pueblo. ¿Ya? Hermano, yo creo que tú tienes Segunda Crónica 7:14 en tus manos. ¿Ya? Te lo abierto porque lo vamos a estar mirando. Pero es lo interesante, te lo voy a mostrar en la Biblia de las Américas, no, en la palabra de Dios para todos, que dice así. La primera enseñanza, dice un autor, es la necesidad de humillarse por parte del pueblo de Dios. La primera enseñanza, el versículo empieza si se humillar. Nosotros empezamos a analizarlo sobre mi nombre primero. Pero ahora vamos a retroceder y empieza si se humillare mi pueblo. Y en la palabra de Dios para todos dice, y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla. La necesidad que el pueblo de Dios se humille. Bueno, vamos a explicar qué significa. Miremos y recordemos que en la antigüedad el pueblo se humillaba de dos formas, ayunando y vistiéndose de cilicio, ¿ya? Es decir, cubriéndose de polvo y ceniza como una señal externa de ¿qué? De que se suponía estaba ocurriendo en su interior un arrepentimiento por sus pecados. Se veía exteriormente una persona vestida de cilicio, con ceniza, y uno decía, está humillándose, está mostrando el arrepentimiento interno. Bueno, buscando uno encuentra que una de las figuras que aparece que supuestamente es Mardoqueo, ahí estaría vestido de cilicio, ¿ya? Cuando Mardoqueo se viste de cilicio, y que es signo de humildad. Pero humildad lo vamos a igualar y vamos a decir que es sinónimo de arrepentimiento, porque así muestran el arrepentimiento. Entonces, nuestra primera actitud
frente a todo lo que está pasando, frente a lo que Dios nos promete y nos pide, es arrepentimiento. El pueblo de Dios, el creyente, debe vivir de arrepentimiento. ¿Se acuerdan que una vez veíamos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? ¿Ya? Bueno, vamos a estar hablando de arrepentimiento. Humillación, si se humillare mi pueblo, si se arrepintiere mi pueblo. ¿Ya? Pero ¿qué significa la palabra arrepentimiento en la Biblia? ¿Ya? ¿Qué significa la palabra arrepentimiento en la Biblia? El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Pucha, me equivoqué, perdóname. Sí, yo lo hice. Ese es necesario, es parte de... Pero es mucho más que eso el arrepentimiento desde una perspectiva bíblica. Al llegar a eso puede ser solamente remordimiento o cambio de actitud para evitar un castigo mayor. ¿Ya? ¿Se ha dado cuenta? A veces ustedes, si ven las películas, dicen, declárese culpable para obtener una condena menor. ¿Ya? Pero el arrepentimiento es más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. ¿Qué es? Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón. ¿Qué hace? Que brinde una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Cuando hay un arrepentimiento, cambia la manera de pensar y cambia mi perspectiva, mi cosmovisión, cómo yo veo a Dios, me veo a mí mismo y veo lo que está alrededor. Pero implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Tiene que haber una actitud y un cambio. Tiene que haber un apartarse de y volverse a. Si no, no es arrepentimiento bíblico. ¿Ya? No es arrepentimiento bíblico. A veces las personas demuestran y piden, no sé, bueno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, en Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y nuestra versión le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Así dice la Reina Valera 60. Y Dios habla hoy, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Ya? Escuchemos Romanos 12:2 en nuestra versión. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermano, cuando se cambia la manera de pensar, se puede cambiar la manera de vivir. Y eso es una obra que lo hace Dios en el corazón de sus hijos. ¿Ya? Ese es el arrepentimiento bíblico, no solo reconocer, sino cambiar. Por eso, hermano, debo arrepentirme, humillarme de pecados. Ahora, ustedes dicen, si colocamos lista de pecados, estamos todo el día y nos falta, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de sintetizarlo con el que más está de moda y por el cual Dios pide humillarse. ¿Cuál será? El orgullo. ¿Ya? El orgullo. El ser humano, desde la caída, es un ser orgulloso, ¿ya? Autosuficiente, soberbio. ¿Ya? Yo primero, yo segundo, yo tercero. ¿Ya? Entonces, Dios me pide arrepentirme, cambiar mi manera de pensar y de vivir en respecto al orgullo. El pretender ser algo que no soy, hermano. ¿Ya? Eso es parte del orgullo también y es uno de los pecados muy comunes. La apariencia. ¿Se da cuenta? Hay muchos que suben hoy día a internet todas las fotos photoshopeadas y cambiadas para estirar la arruga, arreglarme el pelo, sacarme las canas y verme más in.
Y ese hermano, como broma le creo, pero si lo siguen haciendo, le están diciendo, Dios, te equivocaste con mi cara, te equivocaste con mi edad y te equivocaste con la arruga que me están saliendo, porque tienen que salir. Y las caras que son motivo de dignidad las estoy disfrazando. Ahora no digo que hay que andar desordenado y mal gestado, no. Pero hermano, pretender ser algo que no soy, proclamar algo que no vivo. ¿Ya? Hay gente que suena muy bonito lo que dice respecto a Dios, pero no lo vive. Afirmar con mis labios lo que mi corazón realmente no siente. Afirmar con mis labios lo que realmente mi corazón no siente. Debo arrepentirme de eso. ¿Por qué? Porque en el fondo es vivir con una máscara frente al mundo ocultando mi verdadero yo. La máscara de la sonrisa, la máscara de la... Son máscaras. Me las saco y ahí está el yo. Hermano, yo siempre he dicho que personalmente me tocó ver una experiencia con una persona que, ¿cómo está mi pastor? ¿Cómo le va? Qué bueno, la paz del Señor, y colocar la manita, la paz del Señor sea sobre usted. Oiga, esa mujer dan ganas de canonizarla, hasta que usted no la pillaba sin la máscara. La cobra era menos peligrosa que ella. ¿Ya? Y a veces se ha dado cuenta que hay personas, especialmente predicadores, que son uno en el asiento y se transforman en el púlpito, en voz, en actitud, y abajo usted dice el mismo vecino, es la misma persona. Es una de las cosas que tenemos que humillarnos, arrepentirnos delante del Señor. Vivir con una máscara frente al mundo, ocultando mi verdadero yo. Ahora, como somos seres humanos, somos extremistas. Yo recuerdo que había una persona que venía a la iglesia y decía, yo pastor, no tengo pelo en la lengua. ¿Qué quería decir con eso? Yo digo las cosas tal como son, pam, pam, vino, vino. Un día le hablé igual, se ofendió. Digo, bueno, usted no tiene pelo, yo tampoco, porque hay gente que son así como, no le gusta que le digan igual. Entonces, hermano, este pecado es peligroso personalmente. Si se humillare mi pueblo, si se arrepiente mi hijo, está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque este aspecto también, hermano, conlleva un efecto eclesiástico, un efecto de grupo pactual. ¿Por qué? Yo no sé si usted tiene un trasfondo, quizás no, de lecciones bíblicas o de historias bíblicas y puede reconocer esas dos escenas que están ahí. Aquí, ¿qué dice? ¿Ya lo vio? Aquí hay un hombre orando y aquí hay un hombre dando instrucciones para construir un muro. Estamos hablando de Daniel y Nehemías. ¿Sabe que tanto Daniel como Nehemías, y ahí están los capítulos, oraron a Dios estando en el exilio fuera de su país, diciendo, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti? Qué interesante. Yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. No buscaron otro motivo. Señor, estamos en el exilio, estamos en esta situación porque yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Reconociendo que el exilio había sido el resultado de su desobediencia o la desobediencia del pueblo para con Dios. Estoy así porque he sido desobediente. Estamos así porque hemos sido desobedientes. Lo dijo tanto Daniel como Nehemías. Y sabe, hermano, hoy en día sucede lo mismo. A veces la condición de la iglesia, la condición de la familia, la condición de un barrio, es porque no han obedecido a Dios, no están obedeciendo a Dios. ¿Ya? Y eso trae consecuencias. ¿Ya? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y también vimos en una serie de mensajes acerca de las maldiciones del pacto que están vigentes. Si tú haces esto, te va a pasar esto. Se hace, y no lo puedo cambiar, hermano. El frente no se puede cambiar. Por más que llore, por más que... No se puede cambiar. Entonces,
hay una necesidad de humillarse, de arrepentirse ante Dios. Si yo me arrepiento verdaderamente ante Dios, puedo lograr comunión, unión, conversación con todos los demás, o con quien está quizás en dificultad, porque primero me arrepentí con Dios. Eso es cuando Jesús dice, si no odias o si no aborreces a tu madre y padre, no es que los vaya a aborrecer literalmente, está diciendo en prioridades, en forma. Si yo amo a Dios por todas las cosas, voy a poder honrarlo a ellos. Acá también. Entonces, esta consecuencia individual y colectiva aún está vigente. ¿Por qué, hermano? Hay algo que debemos recordar. En las oportunidades anteriores hemos estado diciendo que el pueblo de Dios también está en medio del dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, quizás para contestar tendríamos que decir mejor ¿para qué? En vez de por qué. ¿Para qué Dios permite que el pueblo de Dios esté en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, del dolor? ¿Para qué? Bueno, hay algunos que rápidamente dicen, nos parecemos a los amigos de Job, ah, no, hay un pecado oculto y ahí está la mano de Dios, arrepiéntete. Bueno, quizás parte es verdad, quizás no. Pero hermano, comúnmente y en muchas ocasiones, Dios permite circunstancias dolorosas con el único propósito de utilizarlo para destruir nuestro orgullo y hacernos más humildes. A veces Dios permite momentos dolorosos para hacerme más humilde. Y yo siempre digo, a pesar de las enfermedades que tengo, a veces soy orgulloso. Y me imagino si no tuviera enfermedades, sería peor. ¿Ya? Pero a veces Dios utiliza eso para destruir nuestro orgullo. Recordemos la manera en que Dios lo hace mostrándonos cuán vulnerables somos e indefensos. Por ejemplo, ante un simple virus, el COVID-19, y cuánto temor experimentamos ante la posibilidad de enfermar y perder la vida, ¿sí o no? Algunos con 3 mascarillas, 4 mascarillas, antifaz, parecía casa fantasma, hermano. Algunos tuvimos miedo realmente, pero aquí estamos con cosas. ¿Ah? Cuando nos sentimos vulnerables. Y cuando nos sentimos vulnerables muchas veces es porque Dios está permitiendo una situación. ¿Para qué? Para, en buen chileno, bajarme el moño. Para decirme, humíllate. Pueblo mío, humíllate. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? El ser humano se intimida fácilmente cuando pierde el control. Fácilmente. ¿Ya? Pero hay algo que es muy interesante, tenga su Biblia a mano. Lo único que le da seguridad al ser humano es sentirse en control de sus circunstancias. Poder manejar la enfermedad, poder manejar la situación económica, eso le da control. Cuando en realidad nunca lo ha estado en control. Porque nuestro Dios es quien gobierna desde los cielos, hermano. En el fondo el Señor es el que gobierna. ¿Qué va a estar controlando el hombre? Quizá en cierta esfera logra control, pero sobre eso está nuestro Señor. Daniel 4:26. Daniel 4:26. ¿Qué dice? Bueno. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Luego de que reconozcas que el cielo gobierna, hermano, si este gobierno, si los políticos no reconocen que Dios gobierna, eso es a raíz de ellos. Está sobre. ¿Qué dice Nehemías 2:20? El mismo Nehemías. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El Dios de los cielos es el que gobierna. ¿Ya? Realmente el hombre no está en control de nada, hasta cierto punto sí. Pero hermano, ¿y la vida y la muerte?
está en control. Por eso cuando se trata del hombre de tratar de matar antes que nazca o cuando ya está concebido, o matar cuando ya es muy anciano, se está metiendo en el lugar de Dios. Hermano, momentos difíciles, dolorosos, enfermedades, circunstancias, situaciones. Necesitamos hacernos una pregunta. ¿Lo que estoy viviendo, lo que he vivido o viviré, no será algo utilizado por Dios para destruir mi orgullo y hacerme más humilde? No sé, tengo que yo responder. ¿No será que Dios está ocupando eso para decirme, yo gobierno, yo mando, sométete, obedece, arrepiéntete, ya deja de jugar de ser cristiano? ¿No será por eso? La humildad y el arrepentimiento es el primer y principal paso para que Dios perdone mis pecados y sane la tierra. ¿Y sabes qué significa sanar la tierra? Restaure el bienestar del país. Bueno, en ese caso Israel, pero también hasta nosotros, hermanos, como iglesia, somos responsables muchas veces del bienestar, del mal bienestar, o falta de bienestar, perdón, más bien dicho, del país. Somos el pueblo que traemos la bendición, pero también la maldición. Necesitamos arrepentirnos. Dios nos ayude. Pero hermano, hay una condición, yo lo he dicho varias veces, ahora lo quise recordar, respecto al arrepentimiento, hay una condición más que común, muy preocupante dentro de la iglesia local. Dentro de los que se dicen cristianos, ¿ya? Que sirven a Dios, que aman a Dios, que sé yo, que usted lo identifica rápidamente con su forma de vestir, de decir, qué sé yo. Dentro de eso hay un problema. ¿Se acuerdan que yo le hablaba de los hermanos sin dolor? Bueno, los hermanos sin dolor fueron dos cómicos, dos personas que se disfrazaban como deportistas y ellos eran supuestamente inmunes al dolor. Ahí detrás de ellos tienen una ruleta que elegían qué, una cachetada, un golpe. Ahora, cuando le pegaban un golpe con supuestamente una madera, era algo de goma, de Plumavit, o sea, o esponja. ¿Eh? Y uno le pegaba al otro y el otro decía, ¿no hay dolor? ¿No hay dolor? Bueno, hay una versión evangélica de ello. Los hermanos sin dolor es la versión eclesiástica. Pican, pero no les duele ni les incomoda. Total, Dios me perdona. Y como el pastor dice que la salvación no se pierde, y somos de una iglesia reformada, salvo siempre salvo, así que pican más. Esa situación es preocupante. ¿Sabe por qué, hermano? Porque palabras y emociones sobran, lo que falta es un cambio de vida. Palabras sobran, emociones sobran, discursos sobran. Pero ¿y el cambio de vida? La insensibilidad frente al pecado y sus consecuencias es un síntoma que no debo ignorar o considerar inofensivo. Todo lo contrario. Porque lo que estoy viviendo, hermano, ya hicimos la pregunta, lo que estoy viviendo o he vivido no será algo utilizado por Dios para destruir mi orgullo y hacerme más humilde. No sé. Siempre nosotros buscamos quién es responsable de lo que estamos viviendo y a veces soy yo el mayor responsable, pero no es que Dios sea tan malo, lo que quiere es bajarme, hacerme una persona más dócil, una persona más a su imagen, un cristiano más útil, porque el orgullo no sirve, hermano, en ningún lado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Eso es lo que estamos viendo. ¿Ah? Vimos que, primero que nada, necesitamos humillarnos, ¿ya? Y después orar. ¿Ya? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar. Oiga, no es medio raro, ¿esto no tendría que orar para ser humilde? Bueno, en parte para lograr la humildad y aguantar lo que estamos viviendo necesitamos orar, pero
¿Por qué está en ese orden? Primero humillarse y después orar. Bueno, vamos con la segunda parte de hoy día del tema del eclipse de Dios. Vimos la necesidad de humillarnos ante Dios, ahora vamos a ver la necesidad de la oración. ¿Ya? La necesidad de la oración. Vimos que necesito humillarme, arrepentirme. ¿Ya? Arrepentirme de verdad. Bueno, ahora, cuando yo me arrepiento, también tengo que orar. Hermano, en el texto dice, Dios primero nos llama a humillarnos y luego a orar. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que está ese orden en el texto bíblico? Primero humillarme y después orar. ¿No será al revés? ¿Tengo que orar para poder humillarme bien? Por algo bien simple. Escuche y vea si lo ve bien. Dios sabe que la principal característica del orgullo no es la oración. El Señor sabe que el orgulloso no ora. El orgulloso no busca su rostro. Sino, el orgulloso le gusta el control. Él tiene el control, empezando por el control remoto. ¿Ya? Él tiene el control, ella tiene el control. El orgulloso maquina, crea, ve cómo sacar provecho de, manipula. ¿Ya? Hay personas que manipulan con su condición, porque el orgullo los lleva a eso. La autoprotección, la justificación y la independencia. El orgulloso es independiente, no necesita de Dios, que habla mucho de Dios, suena bonito de Dios, está involucrado en un grupo que habla de Dios, pero él no necesita de Dios, es independiente. Comúnmente el orgulloso primero hace las cosas y después pregunta si está correcto. ¿Ya? Por lo tanto, hermano, los tiempos turbulentos, el dolor, escucha bien, la tragedia, la enfermedad, la desgracia, nos brinda una excelente oportunidad para autoexaminarnos y humillarnos ante Dios y orar. ¿Sabes que son uno de los mejores momentos? Porque cuando me vaya bien todo, éxito, aplauso, luces, candilejas, todo bien, sano, no hay enfermedad, como el otro día me decía, no tengo nada. ¿Ya? Cuidado, elegido. Oh, si no tengo nada, cuidado. Porque en esos asuntos de la enfermedad están los dos extremos. ¿Ya? Está el extremo que la persona que es tan indiferente a la enfermedad que llega a ser irresponsable. Y está el otro extremo, que todo, no hay enfermedad que no tenga. O que a esa está oye, este dedo no se me mueve, no será un cáncer al tiro, o sea, el extremo. Están los dos extremos. ¿Ya? Dios permite muchas veces esta circunstancia para que oremos, nos humilla, para humillarnos, o si estamos humillados, permite el dolor, la tragedia para tratar con nosotros. Ahora, el problema que existe es que en la práctica yo, por mi condición caída, coopero con la enfermedad. Y no para bien, sino para mal. Me piden no hacer esto, lo hago. Y después pregunto por qué estoy mal. ¿Ya? Entonces, necesitamos humillarnos, arrepentirnos. Una vez que nos arrepentimos, oramos. Y en la desgracia, en la tragedia, es la mejor oportunidad. Hermanos, ¿qué tipo de oración debo realizar en los momentos de tribulación y sufrimiento? ¿Qué tipo de oración? Reprender, porque algunos reprenden todo. No sé de dónde sacaron esa autoridad, pues reprenden todo. ¿Ya? Otro, mientras no llegue remedio no me hace efecto. Y es verdad, hay que pedir la fuerza del Señor. Pero ¿qué tipo de oración? Tú, en ese momento difícil que estoy pasando yo, ¿qué tengo que hacer? Primero, no debe ser que Dios elimine las tribulaciones. Nunca debo decirle, Señor, saca esta tribulación de mí. Nunca. Bueno, entonces soy masoquista, bastante. Me gusta sufrir. Déjame terminar la idea. No debe ser que Dios elimine las tribulaciones, sino que la tribulación no cese sin antes cumplir en nosotros el propósito para el cual fue permitida en primer lugar. O sea, va a cesar, pero el Señor cumple el propósito
por el cual tú mandaste o permites esta tribulación en mi vida. Cúmplelo. Orgullo, tratar, confianza. O sea, una vez que lo cumpla, tú sabes qué hacer con la tribulación. ¿Ah? No cesar antes que no se cumpla eso. Y es verdad, porque hermano, la crisis mundial que estamos viviendo lleva a muchos hijos de Dios a orar fervientemente por su condición interior. Se preocupan. Por la condición de los líderes del pueblo de Dios también. Es muy importante que usted ore. Por las ovejas desviadas, un poco santificadas, por lo que está en eminencia, por lo que está pasando. Ahora, un cristiano que realmente se ha humillado ante Dios frente a toda esta tribulación, conspiración y todo, ora al Señor, se humilla, busca ese tiempo con el Señor. ¿Ya? Y eso es algo importante que no tenemos que estar olvidando nosotros, porque es lo que el Señor nos pide. Ahora, dentro de la oración, ¿y qué, hermano, de los tiempos turbulentos personales? No estamos hablando solamente de ¿cómo se llama? De mundial, sino personal. Hay un error muy nefasto, muy delicado, hermano, que muchas iglesias, muchos cristianos llegan y escuchar lamentablemente hasta pastores, es el siguiente. ¿Ya? Perdón. Es pensar que hay una relación bueno versus malo, sano versus enfermo, víctima o victoria, perdón, versus fracaso, abundancia versus escasez. Todo esto es sinónimo de Dios versus Satanás. Hay una lucha entre Dios y Satanás, entonces por lo tanto o gana uno o gana el otro. Y ¿sabes, hermano? Se llega a decir de un yin y un yang. ¿Ya? Un yin y un yang. ¿Ya? Habla de un yin y un yang. ¿Ya? Los dos lados del símbolo yin-yang representan dos energías, según dice el taoísmo, dos energías opuestas que se unen para crear el equilibrio perfecto entre sí. Entonces, algunos creen que Dios y Satanás tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Eso están hablando, un equilibrio. Cuando hay problemas y todo, hay que irse para el lado no negativo, sino positivo para lograr ese equilibrio. O hay algo más herético, ¿ah? Mucho más herético, y aparece esta figura. ¿Ah? Satanás haciendo gallito con Jesús. ¿Quién gana? Hermano, eso es herejía. Eso no es guerra espiritual. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante. ¿Qué beneficios tenemos de los tiempos turbulentos, de las enfermedades, del dolor, de la angustia, del fracaso, de la decepción? ¿Qué ganancia tiene un cristiano? Esta. Los tiempos turbulentos son momentos idóneos para ejercitar la fe y cultivar la confianza en Dios que controla cada molécula del universo. El Señor nos ayude a poder lograr eso en los tiempos turbulentos. Sí le pedimos al Señor que se quite el dolor, porque nadie quiere estar con dolor. Pero aún así, puede ser el mejor momento para ejercitar tu fe y tener una comunión íntima con el Señor. La fe hace que la oración sea eficaz y en cierto sentido importante, y debe precederla. Miren lo que dice Santiago, se lo puede colocar literalmente ahí, dice así, que el que pide, pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todo sus caminos. Confiar que el Señor tiene control de todo. Recordemos, vuelvo a colocarle la frase, los tiempos turbulentos son momentos idóneos para ejercitar la fe y cultivar la confianza en Dios que controla cada molécula del universo. Por eso la palabra de Dios dice orar sin cesar. O algo muy interesante. ¿Qué significa eso? Nunca dejen de orar, nunca.
A veces un clamor, a veces no está la voz, pero está el corazón que está orando. Oren en todo momento. Eso es lo que está diciendo. En todo momento. En la escasez, en la abundancia. En la sanidad y en la enfermedad. En la paz y en la tormenta. Tenemos que orar. Pero recuerda que había un requisito antes, humillarnos. Y si nos humillamos ante Dios, después empezamos orando. Debo orar confiando plenamente que esa situación no escapa del control soberano de Dios. Hermano, mi situación no escapa del control soberano de Dios. Tu situación. Escucha que soy quemado. No, si aquí no hay mala suerte ni buena suerte. Es un propósito de Dios. Ahora, insisto, a veces yo tengo enfermedades de base. Que yo siempre he dicho que dentro del disco duro que traía en mi vida, venían ya estas enfermedades. ¿Ya? Lo que he hecho yo es a veces empeorarla por mi negligencia, por mi falta de obediencia y muchas cosas. No es que, ay Dios, no, soy yo responsable. No de que, bueno, hay enfermedades que las produzco, pero la mayoría es porque yo simplemente no he sido obediente, no he sido sabio en administrar mi cuerpo, por eso estoy como estoy. ¿Ya? Pero tengo que orar sin cesar. Por lo tanto, estamos viendo segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara, hoy día vimos lo que era humildad, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar. Orar para que Dios me quite. No, Señor, enséñame qué quieres con esto que estoy viviendo. El Señor nos sea ayudando. Por tanto, en el eclipse de Dios que hemos estado viendo y en este versículo que recién lo empezamos a mirar, hemos visto la necesidad de humillarnos ante Dios y la necesidad de la oración. Hermanos, qué hermoso saber que Dios está en control de todo. Qué desafiante es vivirlo. ¿Ya? Porque muchas veces cuando yo tomo la rienda de esa carreta o tomo el volante de ese vehículo que es mi vida y yo trato de manejar, choco, atropello, empiezo a infringir la ley porque yo no sé manejar esa vida. Es el Señor que me enseña a través de su palabra, a través de las circunstancias, aún en medio del dolor y el sufrimiento. Dios está en control de todo. El Señor nos ayude. Vamos a seguir, orar, buscar en mi rostro, se convirtiendo. Entonces, ¿qué desafío el Señor nos coloca? Aun cuando haya supuestamente un eclipse de Dios, que es desde nuestra perspectiva, ante Dios Él no cambia. Por tanto, Dios me permite humillarme y orar en todo tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por los momentos que nos enseña. Ayúdanos a los que escuchamos a poder vivir tu palabra. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén.